Haremos el bello estudio de esta obra, Isis sin velo, tomo 2, capítulo 6, página 224. Nos Muy quedamos, bien. dice acá, acerca si la lengua de Palestina se convirtió con el tiempo en semítica, es por la influencia siria. O sea, tuvieron 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de ahí derivaron de distintas razas, de Sem los semitas, de Can los egipcios y los fenicios, como ella nos va a explicar más adelante, y de Jafet otro tanto. Esta lengua palestina pasó a ser semítica, semítica, es por la influencia siria, que fue un gran imperio que hubo en Mesopotamia, como Babilonia y otros, dice porque Fenicia, hoy en día es Líbano, se había convertido en una dependencia desde los días de Irán, o sea, una dependencia de los semitas. Este Irán es muy conocido en los masones, también en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dice que las ceremonias masónicas están basadas en las aventuras y muertes de Irán Abi, el hijo de la viuda, que ayudó a edificar el templo a Salomón. Es un personaje bíblico que fue un hábil arquitecto. Salomón lo mandó a llamar desde Tiro. Es el héroe en el que se apoya todo el drama o pieza teatral de la tercera iniciación masónica. De la tercera se apoya en esto. Es un mito solar, como Jesús y los 12 apóstoles, las 12 constelaciones del zodiaco. Dice a él, a Irán lo asesinan 3 personajes, que son la representación de la ignorancia, el egoísmo y otra tanta más. Y después, como ocurrió con Cristo. Bueno, de una Entonces, dependencia fenicia. entonces esto era más bien una obra con significado esotérico, ¿no? El recuento de Hiram y todo esto, ¿no? Sí, exactamente, eso en las iniciaciones masónicas de Occidente hacen unos dramas teatrales, donde a veces representan, bueno, en la antigüedad en el Eusis, eran el Hades, el alma, el espíritu, el cuerpo desencarnado, que pasaba después de la muerte, ellos lo representaban simbólicamente en teatro. Ok, ok. Bueno, porque Fenicia se había convertido en una dependencia de los días de Irán a Abi. Y los fenicios, que eran grandes navegantes, evidentemente cambiaron su lengua desde el camítico, de Can, aquel hijo de Noé supuestamente, hasta el semítico. Cambiaron su lengua del camítico al semítico. Asiria era la tierra de Nimrod. Nimrod, de Nir, que quiere ir manchado. Este Nimrod es un personaje, es el nieto de Can, era rey de la tierra de Mesopotamia, entre los ríos, Tigres y Éufrates. Se le relaciona mucho con la torre de Babel y con la confusión de los idiomas después. Bueno, esto dice que la etimología de esta palabra quiere decir manchado. Esto es importante, que es el manchado. Y Nimrod era Baco, o sea, el dios Dionisio, el dios de los griegos, era un dios solar como Osiris, como Jesús, Cristo. Estos cargan con la culpa, ellos mueren y resucitan al tercer día, bajan al Hades, como Atis, como Adonis, como Tamuz, como Baldur de los nórdicos, son, este significado, la poetizada imagen del hombre divino, o sea, la poetizada imagen del hombre divino. La forma de barro es animada por un dios, en todas estas culturas se repiten. Dice que Nirron era Baco, con su piel de leopardo manchada, así andaba vestido, con piel de leopardo manchada, vamos con las manchas. Esto es interesante porque en las iniciaciones, tanto de América como de Asia, usaban esa ropa, ese vestuario de leopardo. Esta, Entonces, están haciendo una comparación de Nimrod con Baco, que no era el dios del vino, etcétera, etcétera. Sí, era un dios solar. Sí, le O no, dicen del o vino ese es porque, otro Baco. no, es que le dicen también del vino porque está lleno de felicidad. Ah, Es lo ok. que quiere decir, y la Ok. felicidad es el blessing ese, el ananda, que Sí, se pero lo tiene en el estado comparan aquí superior. con una piel de leopardo manchada. Ah, sí, porque eso No sé si cuando será lo se le mismo. ponían la piel de manchada esa a todo el que tenía un segundo nacimiento. O No, sea, que era un ok, como un tipo adepto de ya. iniciación. Y las iniciaciones Ok. de superiores también, pero ya de adepto en adelante. Ujú. Sí, Bueno, Ernesto, ¿tú oíste lo que dijo mamá? sí, claro, sí, sí, exactamente, así va a ser explicado ahorita, más adelante. Ah, bueno, ok. Bueno, sí, a Baco lo confunden, bueno, sabemos de que siempre hay personas cultas, hay personas vulgares, los vulgares decían que era el vino, un alcohólico, pero realmente era la felicidad que él le trajo a la humanidad, porque la humanidad estaba triste, estaba en claro. oscuridad, estaba en tinieblas, y así como Jesús encontró a su gente cuando regresó de sus periplos, él les dio la alegría y les dio la felicidad. Ustedes eran la luz del mundo, le dice. Bueno, Bueno, estamos con la piel de leopardo manchada.
Nimrod, Baco, esta piel de leopardo es un apéndice sagrado de los misterios, lo que estamos introduciéndonos acá. Se usó tanto en los misterios de Eleusis, en Grecia, como en los de Egipto. Estamos en Egipto, África. Nilo. Se encuentra esculpido también en los bajos relieves de las ruinas centroamericanas. Está en todas partes esta piel de leopardo. Hércules usaba una piel de león, león de Nemea que venció, pero que es leopardo. Estos bajos relieves, una técnica escultoria muy hermosa que usaban todas estas culturas antiguas. Se encuentra también en Centroamérica, Egipto y por allá. Dice que esta piel está cubriendo las espaldas de los sacrificadores en las iniciaciones, ¿no? Sacrificando a sí mismo. Sacro es un oficio sagrado. Dice, se menciona en las primeras especulaciones de los brahmanes, esta piel también está con los brahmanes, sobre el significado de sus oraciones de sacrificio en el Aitareya brahmana. O sea, que extraño, también en la India, Egipto, Grecia y Centroamérica, lo mismo que los brahmanes antiguos usaban, y la mencionan, esta piel de leopardo se usaban para las prácticas de sus sacrificios. Esto está en el Aitareya brahmana. Este es un nombre de una de las brahmanas, como las Puranas, y es un Upanishad en el Rig Veda. Upanishad quiere decir literalmente sentado a los pies del maestro. Upanishad. Sí. Los Vedas son los libros sagrados de Oriente. Ellos se deriven antes de los Vedas y después de los Vedas, no antes de Cristo. Algunas de sus partes de esta brahmana son puramente vedantinas. Es una de las escuelas más hermosas de las darchanas, de las 6 darchanas de India, es la escuela vedantina que reformó Sankaracharya. También están entonces los brahmanes, la piel de leopardo. Dice el punto, la traducción de Martin Hood, el Aitareya brahmana. Martin era un gran orientalista alemán, nació en 1827, era un gran filólogo, vivió en la India, donde fue catedrático de una universidad y así aprendió tantas lenguas antiguas como el Zen Avesto o el Pali. Dice, se utiliza la piel de leopardo, los hindúes, en el Agnistoma, los ritos de iniciación del misterio de Soma. Agnis es fuego, Agnistoma es el sacrificio en honor al dios Agni, que es uno de los más antiguos, dicen, en la India. Agni, Vayu, el viento, y el otro el sol, Surya. Usaban los ritos de iniciación del misterio de Soma. Soma era como donde tomaron después los cristianos el cáliz. Es una bebida usada en las iniciaciones. Es la ambrosía, es el néctar de los dioses, hace del iniciado, como decía la señora, un hombre nuevo. O sea, 2 veces nacidos. Renace, se transforma y su naturaleza espiritual vence a su naturaleza física. Lo más importante es este Soma. En el glosario teosófico ya da una gran explicación sobre Soma, dice que usaban los ritos y que los cristianos decían de que estaban tomando, que adentro del cáliz estaba Satanás, que se estaba riendo, porque supuestamente una bebida espuria. Nada que ver. El Soma solamente los habían unas cuantas personas donde se crecía esa planta misteriosa que se celebraba en las iniciaciones. Dice, cuando el neófito va a nacer de nuevo, o sea, el segundo nacimiento que decía Jesús a Nicodemo, que no lo entendió. Dice, cuando van a hacer de nuevo en las iniciaciones, se le cubre con la piel de leopardo. Otra vez la piel que aparece, el leitmotiv de las iniciaciones. De la que emerge como del vientre de su madre. Un nacimiento físico y un nacimiento espiritual ahora. El Brahman quiere decir el 2 veces nacido. Luego entramos a otro tema sobre los Kaviris. También eran dioses asirios, estas regiones. Los Kaviris, nos va a explicar bastante sobre ello ahora, son divinidades muy misteriosas de los antiguos. Son los más elevados espíritus planetarios, o sea, los más elevados, nuestros arcángeles, los sefirotes, los Prayapati, los Dhyani Chohan. Estos son los Kaviris, los dioses del misterio, y tenían diferentes nombres. En la lengua común eran conocidos como Júpiter y Baco, Zeus y Baco, Zeus y el hijo y Dionisio. Y a veces se le conoce con otros nombres que son menos conocidos, que son Achiochersus, Asquieros, Anchiochersa y Cásmilus. Muy misteriosos estos nombres, que raramente los menciona. En el glosario dice, bueno, de que esta Anchiochersus, la primera es Ceres. Esta es la Demeter, que es el aspecto femenino del padre éter, Júpiter. O sea, su Sakti, su fuerza femenina era Demeter, esta Anchiochersus. Es el principio productor del espíritu omnipenetrante, espíritu productor que todo lo penetra. Entonces, naturaleza. Ajá. Entonces también a los Kaviris le llamaban Prayapatis también. En la India eran conocidos como los Prayapatis, los señores del ser. En los budistas, los Dhyani Chohanes, los cabalistas como los sefirotes, los sefirotes como arcángeles. Eran los más grandes. Sí, los Dhyani Chohan, ajá. Los Dhyani Chohanes, los espíritus como los arcángeles, pero es que los arcángeles, por eso pregunto, porque los Dhyani Chohan son arcángeles,
Entonces, ¿cómo es? Yo no sabía que Júpiter y Baco pudieran ser tanto como unos arcángeles. Yo creía que eran como unos tipos de dioses, pero bueno, no No, arcángeles. ujú. Son dioses superiores, ¿sí? Ok. El Júpiter ese Espíritus no es otra cosa que el planetarios. Zeus de la obra que nosotros presentamos, la ascensión del alma, ese Zeus. Y Deméter es la parte femenina y Zeus es la energía masculina. Ajá. Zeus y Pero Deméter superior en la de Eleusis, en los misterios de Leus. en los misterios de Eleusis que representamos aquí en el teatro ese. Bueno, debe haber una correspondencia entre la parte Claro. superior de los seres, en la parte espiritual, y los Kabir y los espíritus planetarios, Es- pero hay de diferentes grados, lo que quiero decir. ¿no? No todos los espíritus planetarios son de igual grado. No es lo mismo hablar de un espíritu planetario de la Tierra como de los dioses Claro, de la jerarquía de la Tierra. o, Lo que quiero decir es que o no es los lo planetas mismo. sagrados. Ok. Y hay planetas sagrados Ajá. Sí. que son Y más elevados. solo un comentario, Ernesto, porque, Ya. ok, Sí, son bienvenidos, hermanita, cuando quieran. ok. Sí, son los espíritus superiores, supremos, que dirigen cada planeta sagrado. No es lo mismo el de Mercurio que el de Venus, ni el de Venus con el de Marte, ni con el de Júpiter, Saturno, todos tienen sus diferentes cualidades, que era como los antiguos, en todas las culturas lo representaban según sus tendencias. Unos ayudaban en la medicina, otros en la agricultura, otros en la astronomía, otros en la matemática, etcétera. Esos son los nombres de ellos. Bueno, estamos en el primero, Anchuchersus, que es la de Deméter. Este es que anima todo el germen del universo material, todo lo que anima, porque las plantas siempre crecen, la tierra, echan agua y crecen otras cosas. Era por Deméter, decían los antiguos. El segundo es Achieros, este es Plutón, o es Hades, que ese lo conocemos bastante, que es el del inframundo. Cuando se repartieron los olímpicos, vencieron a Cronos y se repartieron el mundo. Zeus se quedó con lo mejor, la tierra y el cielo, Poseidón con el agua, y Hades, el reino de la sombra. El tercero, Anchochersa. Esta es Proserpina, que es la Perséfone, que es una diosa que se la robó a Hades y se la llevó al inframundo para vivir allá. Esta era la Proserpina, Perséfone. Y el último, Cadmilus, de los cuatro, este es Osiris, que lo conocemos bastante, un dios solar, que fue despedazado por sus enemigos y después su esposa Isis lo juntó los pedazos y oro y se vengaron y vencieron al mal. Cadmilus. Osiris fue el que fue despedazado en 14 pedazos. Exactamente, según la mitología por Tifón en los egipcios. También dicen que es Hermes. Pero yo creo que eso tiene que ver con el 7, la constitución sextuple y en sus dos aspectos o en dos niveles quizás. Pero bueno, de todas maneras, eso es mitológico también, ¿no? Que tiene que ver con la diferenciación de los 7 principios y también la esposa recogiéndolo como integrando esa diferenciación. Bueno, creo que eso tiene un cierto significado, no es todo el significado, pero es algo de eso. Tuvo un gran tuvo que morir y a los 3 días se levantó con un cuerpo glorificado. Ahí dice, Ignatur renovator integra, y así fue premiado. Lo mismo como Osiris, fue despedazado y después se lo ayudó Isis, y por eso ellos se ganaron la constelación. Cuando vemos el cielo, la más hermosa, una es Orión, y a la par está Isis, que le viene. Solo que los griegos eran bastante machistas, y en vez de ser Isis, donde está Sirio, decían que era el can mayor, que era el amigo, el perro del gran cazador Osiris, pero en los egipcios, que todo era más equilibrado, había en la constelación Osiris y le seguía Isis, no como decían los griegos después. Un mito solar que tiene muchas interpretaciones astronómicas y que repiten en las iniciaciones de los grandes seres. E incluso dice que el verdadero número de estos Kabiris, de estas deidades, era incierto entre la gente. Tenían otro nombre, por supuesto, en el lenguaje sagrado, en el Censar o en el Devanagari, que solo sabían los iniciados. Eran conocidos solo por estos Kabiris, por los hierofantes y por los sacerdotes. La etimología de hierofantes es el que explica las cosas sagradas. Y sacerdote en su etimología es el que oficia lo sagrado. Solo ellos conocían los secretos de estos Kabiris. Y no era lícito mencionarlos. No se podían profanar con la lengua y por eso eran inefables. De eso tomaron después los hebreos, que su tetragramatón de 4 letras era impronunciable, pues por estas tradiciones antiguas. ¿Cómo es entonces? Viene la gran pregunta, que los encontramos a los Kabiris reproducidos en sus posturas samotrásicas
en las paredes de Nakhon Wat? Es la pregunta que ella hace. A Jesús se le representa con el dedo índice y el medio para arriba. Y pues, estas son posturas samotrásicas de los dioses que también las encontramos en Camboya, allá en Siam, en Tailandia, como estuvimos viendo esa maravilla, que solamente es igualada por las pirámides, ese edificio de Nakhon Wat, están a serpientes. Bueno, ¿por qué se encuentran los cabiris ahí? ¿Cómo es que nuevamente los encontramos pronunciados, aunque levemente desfigurados, como se conocen en esa misma lengua sagrada, en las poblaciones de Siam, Tíbet y India? Es la pregunta que nos encierra Elena. ¿Cómo están todos los cabiris en Tailandia, en el Tíbet y en la India? Casi los mismos nombres fonéticamente de esos grandes cabiris, lo que representa una evidencia filológica, científica, que todos adoraban a esas grandes deidades en el mundo. Cuando había una sola religión, un solo pensamiento y un mismo idioma. Y entramos a un tema bastante interesante sobre Hebrón, ciudad de los gigantes. Esta Hebrón literalmente quiere decir la ciudad de los 4 cabiris. Según la leyenda, un iniciado encontró en esta ciudad la famosa tabla esmeraldina. La estuvimos analizando en otra parte que decía unas inscripciones muy, muy bellas. Ahí encontró el iniciado un aserradín, esta tabla esmeraldina, en el cuerpo muerto de Hermes, que lo tenía supuestamente, dice la tradición, en la ciudad de Hebrón. Dice, el nombre de Kabir puede derivarse indistintivamente de las palabras hebreas, están ahí, son 3 letras, se leen de derecha a izquierda, que es Abir, que es el grande, gigante, o Ebir, que es astrólogo, o sea, un gran gigante astrólogo como Asura Maya, o Chavir, un asociado. Esa es la etimología, lo bello de esta obra que Elena nos trae de evidencia científica de los idiomas antiguos. El nombre Kabir puede ser una derivación de DBA, Abir, que es grande, DBH, como vimos arriba, es un astrólogo, un gran astrólogo, un gigante astrólogo en la tierra. En la tierra eran grandes hombres poderosos y en el cielo fueron ángeles también muy poderosos estos, que se revelaron después, es la tradición cristiana. O era un asociado y fueron adorados los cabiris en Hebrón, la ciudad de los anaques o los gigantes, es la etimología de Hebrón. Ahora, el nombre de Abraham, pasamos a la tradición hebrea, Abraham, en otra parte ya lo explican, que Abraham quiere decir no Brahman, le quitamos la A, queda Brahman, porque supuestamente Abraham era un hijo de un gran sacerdote, Brahman, pero era muy malo y se portó muy mal y por eso lo expulsaron de la India, eso lo hizo después ella, y bueno, se degeneró. Y entonces le colocó la A al principio, que es todo lo contrario, Villa, sabiduría, y con la A Villa es ignorancia. El nombre de Abraham, dice el doctor Wilder, tiene un aspecto muy caberiano, o sea, muy de estas tradiciones. El doctor Wilder es muy conocido, Alexander, se menciona bastante, nació en 1823 en Estados Unidos, era un médico, era un gran erudito neoplatónico y un miembro destacado de la Sociedad Teosófica, Alexander Wilder. Leía mucho sobre mesmerismo y sobre Swedenborg, que también no tampoco lo estudia ella, Swedenborg, Emanuel. Cooperó mucho en la publicación de esta obra, y sin velos, dicen que él le ayudó bastante en las frases latinas, hebreas, en los idiomas, y también ayudó mucho ante el velo, que es como inicia esta gran obra. Solo que él no quiso aparecer, dice, en esta obra para no ser tan personalista. Pero Elena lo menciona siempre con mucha simpatía. El doctor Wilder dice que Abraham es un aspecto muy caberiano. La palabra ver o geber puede ser la raíz etimológica de los hebreos. Geber, hebreo. Hebreo se dice, bueno, en el conocimiento vulgar, que quiere decir los que pasaron el río, que cruzaron el río de ellos, que quiere decir cruce al otro lado, hebreo, cruzaron el río. Puede ser la raíz etimológica de los hebreos, geber, que aplicada a Nimrod, un gran cazador que hemos visto, y a los gigantes bíblicos del 6º capítulo del Génesis, se aplica ese heber, gigante. Pues, pero debemos buscar su origen mucho antes de los días de Moisés. O sea, Moisés, en otra parte ya lo comenta en el Glosario Teosófico, lo dice que él no existió, que este es un mito tomado de Baco, Dionisio, y todo lo que se dice de Moisés lo hizo Dionisio mucho tiempo atrás. Fue salvado por las aguas, tuvo 2 madres, convirtió el agua en sangre, atravesó el Mar Rojo con unos guerreros, y el monte Sinaí se parece mucho con el monte Nisi, donde estaba lo que es Dionisio. Bueno, Moisés es el personaje de los judíos, lo miran mucho. Es una tradición muy antigua, pero debemos buscar el origen de los judíos, de los hebreos, mucho antes de los días de Moisés. El nombre fenicio ofrece su propia prueba a los fenicios, que eran vecinos, Líbano, el Beirut. Dice que Manetón lo llama Foinique a los fenicios.
de Manetón era un gran sacerdote egipcio, era un gran historiador del siglo III a.C. y que hablaba mucho el griego. Él lo comenta bastante a Manetón. Él decía de que, bueno, que los fenicios viene la palabra foinike, y aquí están las palabras en hebreo que parecen un poco foinike o fanaques. Acá está la otra. Lo que demuestra que los anaques o Anakim de Canaán, con quienes el pueblo de Israel, si no eran idénticos en raza, se habían absorbido por completo por matrimonio mixto, por mestizaje. Estos eran los fenicios. En español, manetón no quiere decir alguien que se inmisque, inmiscuye en las cosas de otra persona. Ah, no, pero ese es el nombre propio. Sí, yo sé, pero digo, estoy preguntando, Ah. ¿no hay una palabra también que en español que es manetón? Aparte de ser un nombre. No sé, claro, Bueno, está bien. sí. Ok. Sí, se parece Ok. mucho, pero a un nombre. Ve acá, Ernesto, una pregunta. ¿Los fenicios hablaban el mismo lenguaje de semítico, como los... No, canínico. pero ellos después desarrollaron, creo, Después Le está desarrollaron preguntando, ese. Elvira le está preguntando el lenguaje hebreo, ¿no? Ujú. Al O- principio, a- a- Ujú. sí, al principio de este estudio analizamos eso, de que decía que los fenicios habían cambiado su lenguaje camítico al semítico. Era muy idéntico al hebreo, exactamente. Como eran vecinos, entonces a veces el vecino absorbía al otro, el vocabulario, cuando eran en estas influencias de guerra, quién dominaba, y así se mantenían, las tradiciones se compartían. Ya. Manetón lo que me recuerda es a Akenatón. Akenatón era un gran faraón egipcio que hizo una revolución y por eso se enfrentó a todos los sacerdotes que adoraban a Monra. Y él decía que no, que el verdadero dios era Atón. Por eso Akenatón se puso él. Una gran revolución ahí contra él. Lo borraron de la historia. Akenatón. Manetón era un sacerdote y él dice que los fenicios, que Foinike, ahí están en griego, Foiniques o Fanaques, lo que demuestra que estos Anaques o Anakim de Canaán, Canaán era los judíos, la tierra prometida, que es la que está entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Ellos eran invasores y llegaron a matar a todos los filisteos porque decían que su Dios o su diablo les había dicho que esa tierra era de ellos y que pues habían a todos. Bueno, con esto Fenicio dice que los judíos ya se habían mezclado, los de Israel, los hebreos, con quienes no eran idénticos en raza, pero se habían absorbido ellos por completo por matrimonio mixto o por mestizaje. O sea, no que muchos dicen que una gran prepotencia, que es una raza pura, que los judíos no se mezclan, es una gran falsedad que Elena nos demuestra que se mezclaban con todos los pueblos que estaban a su alrededor y absorbían sus tradiciones, adoraban a Baal, a otros dioses, etcétera, como Salomón. Bueno, se habían absorbido con ellos con el mestizaje, estos eran los fenicios, ya lo hemos estudiado, los de Canaán, o los problemáticos hicsos. Aquí no viene otro término, los hicsos, en historia también se estudia bastante. Esto quiere decir literalmente gobernantes extranjeros. Era un grupo humano procedente del Oriente Próximo, que se hizo con el control del Bajo Egipto a mediados del siglo XVII a.C. Se dicen los egipcios o grandes otros de que estos eran los ancestros de los judíos, los hicsos, que eran pastoriles, etcétera, se apropiaron del Bajo Egipto, como dice Manetón, el sacerdote. Y de quienes el historiador Josefo, que está muy nombrado, declaró una vez que estos egipcios eran los antepasados directos de los israelitas. El propio Josefo lo dijo, esto era un historiador judío romano del siglo I, no mencionó nunca a Jesús, de los extraños, hizo casi desde la misma época. Bueno, con los hebreos dice que eran descendientes de los egipcios. Por lo tanto, en este revoltijo de opiniones contradictorias, la de Manetón o de los judíos o de las autoridades, como Josefo y otros, y esta olla podrida histórica, dice, es donde debemos buscar una solución al misterio. En español omitieron esta palabra que dice en inglés, dice, una olla podrida es un guiso de la cocina española, o sea que está muy mezclado. Es donde debemos buscar el misterio, la solución a este misterio. Mientras el origen de los hicsos no se establezca positivamente, científicamente, no se establece, por lo tanto, no podemos saber nada seguro del pueblo israelita, que a sabiendas o no, ha mezclado su historia, su cronología, su origen en una maraña tan inextricable. Es lo que dice que es tan gran mezcla, su cronología, su origen, en esta maraña, que es un gran nudo, el nudo gordiano, tan inexplicable, tan confuso y enredado. Pero si se puede probar que los hicsos fueron los pastores palis del Indo, y nos dando la luz de Oriente, eran pastores palis del Indo, que venían de la India. El pali era un idioma indio que viene de la lengua de los Vedas.
tiene una estrecha relación con el sánscrito. El pali se habla bastante en la India hoy en día, en la India del Sur. Dice que, bueno, estos pastores pali que se trasladaron parcialmente al este, a Oriente Próximo, y vinieron de las tribus nómadas arias de la India. Las tribus nómadas, aria quiere decir nobles, o sea, no en cuestiones raciales que después se confundieron. Ario es noble, que en cualquier parte del mundo es personas nobles, eran arios, la quinta raza. Era una de esas tribus nómadas que se fue al este, estos hicsos, los hebreos. Entonces tal vez, esto explicaría que los mitos bíblicos estén tan mezclados con los dioses misterios arios y asiáticos. Una explicación bastante lógica, que son tradiciones de los caldeos que tomaron los judíos, y estos caldeos lo tomaron de los hindúes, pero están tan mezcladas tradiciones de los misterios arios y asiáticos. Como dice Dunlap, Dunlap también lo menciona bastante, Samuel Fales de Estados Unidos, nació en 1825, estudioso de la mitología religiosa, y publicó un libro que lo comenta bastante ella, Sob, los misterios de Adonis, Fales. En los Collected Writing también lo escribe bastante a Fales. Entonces, como dice Dunlap, los hebreos salieron de Egipto entre los cananeos. Hay algo de cierto en todo el Éxodo, todo lo que hubo ahí. Ellos salieron de Egipto entre estos cananeos y no necesitan ser rastreados más allá del Éxodo que está en la Biblia. Más allá no se pueden rastrear. Solo en el Éxodo te aparecen que se fueron de Egipto. Ahí está su comienzo. Ese es la conclusión, es su comienzo histórico. Nada que Adán y Eva, que Noé, etc. Era muy fácil, nos dice, encubrir este evento, el Éxodo, y antes este evento remoto, con el relato de tradiciones míticas de otros pueblos. Hicieron un sincretismo, mezclaron otras creencias. En el PDF dice, era muy fácil encubrir este remoto acontecimiento mediante la recitación de tradiciones míticas. Vemos ahí cómo cambia el en cada uno. Y anteponerle un relato de su origen en el que los dioses o patriarcas deberían figurar como sus antepasados. Todos estos patriarcas comenzaron con Adán, después vino los hijos Caín, Abel, Set, después Noé, etcétera, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, todos son los patriarcas que eran dioses encubiertos de otras mitologías. Ellos los encubrieron como patriarcas de otras naciones, y así ellos hicieron este relato para figurar como que eran sus antepasados divinos directamente estos patriarcas. Pero no es su origen histórico, estamos con los judíos, con los hebreos, la cuestión más vital para el mundo de la ciencia y la teología. No es su origen histórico, sino el origen religioso. Dicen ellos, engañan a la gente, que ellos fueron los primeros monoteístas del mundo, que esto y que allá, que eso es una total falsedad. En su origen religioso, y si podemos rastrearlos a través de estos hicsos, volvemos a los hicsos, estos pastores, o con los fenicios, con los del Líbano, o los constructores etíopes, los grandes constructores que hicieron grandes diseños en la piedra viva bajo la tierra, o con los caldeos. El origen de ellos, hicsos, fenicios, etíopes y caldeos. Ur de Caldea era donde supuestamente se fue Abraham. Dice ahí en el PDF, y si podemos seguir su rastro a través de los hicsos, los fenicios, los constructores de Etiopía y los caldeos. Al principio los caldeos eran una tribu, una casta de doctores cabalistas, eran grandes sabios estos caldeos. Bueno, ahí lo sigue, bueno, hicsos, caldeos de Etiopía, ya que es a los hindúes que estos caldeos deben su conocimiento. Una reforma de Zoroastro que dijo que los hindúes están adorando diablos, los dioses pasaron a ser asuras es lo contrario. Entonces estos caldeos adoraban a los diablos, a los asuras. Se habían engañado a los brahmanes, decían ellos. O si los brahmanes se tomaron de los caldeos del conocimiento, deja abierta la puerta, cualquiera de las dos. O son los caldeos de los brahmanes o los brahmanes de los caldeos. Tenemos a mano los medios para rastrear cada afirmación dogmática. Vienen los dogmas, ¿no? Hay que matar a un animal para que como dice, se te perdonen los pecados. Totalmente falso. Dice, La nutrición. eso es la expiación, esa expiación exactamente. Así es un dogma que decían ellos. Bueno, los sacerdotes no querían trabajar y querían comer de gratis, por eso llevaban toda la gente que mataran animales y por eso ellos se los comían. Bueno, dicen que tenemos a mano los medios para rastrear cada afirmación dogmática supuestamente revelada en la Biblia hasta su origen. ¿Cuál es el origen de todos estos mitos? Son mitos orientales de la India que vienen todos estos. Que tenemos que buscar en el ocaso, en el crepúsculo de la historia occidental y antes de la separación de las familias arias y las semíticas. Esto lo relata también el Mahabharata, el Gran Bharata, la Gran India, Bharata es India,
Primero vivían juntos, después se dividieron y comenzaron las guerras entre las razas solares con las razas lunares. Y después se separaron. Unos vinieron los arios, los nobles, y otros vinieron los semitas, que adoraban a la luna. Eran blancos como la luna, eran candalas. Hubo esa separación. ¿Y cómo podemos hacerlo mejor o más seguro que a través de los medios que nos proporciona la arqueología? Estamos usando la ciencia para comprobar que no son dimes y diretes, sino que están basados por fundamentos científicos comprobados. Solo estos mitos de dónde vienen de los hebreos, y la arqueología nos los va a comprobar. Dice que la escritura pictórica o ideográfica pueden ser destruidas, como fueron muchos, pero si sobrevive, no puede mentir. Y si encontramos los mismos mitos, las mismas ideas y símbolos secretos en los monumentos de todo el mundo, es muy interesante, en todas partes, como hemos visto, en Copán, en Izar, Egipto, Camboya, están los mismos mitos, mismas ideas y mismos los símbolos secretos, como la piel de jaguar que estudiamos ahorita en las iniciaciones. Se encuentran todo esto en los monumentos, pirámides, Camboya, etcétera, de todo el mundo. Es importante. Y si además se puede demostrar que estos monumentos, pirámides, etcétera, son anteriores a las 12 tribus elegidas. Claro que sí, ¿no? Estas 12 tribus de Israel, que Jacob tuvo 12 hijos, Benjamín, hay todos estos, José, etcétera. Pero estos monumentos son miles de veces más antiguos que estas tribus elegidas. Entonces, podemos demostrar infaliblemente, sin equivocarnos, que en lugar de ser una revelación divina directa, la Torá, todas estas creencias del Tanakh, todo esto podemos comprobarlo infaliblemente, que en lugar de ser una revelación divina directa, como dicen, no era más que un recuerdo incompleto o una tradición entre una tribu que había sido identificada, hebreos, y mezclada, cananeos, fenicios, etcétera, durante siglos antes de la aparición de Abraham. Se había mezclado con las 3 grandes familias mundiales que nos trae aquí. Pues son estas 3 grandes familias: las naciones arias, las naciones semíticas y los turanios. Que los turanios eran individuos pertenecientes, cuando dicen esto en glosario teosófico, individuos pertenecientes a la 4ª subraza. Los turanios de la 4ª raza raíz de los atlantes. Ese es el origen de ellos. Y otro lo muestra como los turcos modernos, de lengua de Turquestán, de esos lugares orientales. Así que los judíos hebreos habían sido mezclados con los arios, con los semitas que vienen ellos, y con los turanios. Y así deben ser llamadas estas principales familias. Entramos a otro tema ahora. Los terafines del padre de Abraham. El padre de Abraham se llamaba Taré, y a él le gustaba hacer ídolos, que eran estos terafines, que él dice en la doctrina secreta, eran estatuas animadas por los dianis planetarios, estatuas animadas. Hablaban y transmitían ciencias, artes y sabiduría. En otra parte dice que se alineaban con los planetas. Estos ídolos los ponían en relación astronómica con Júpiter, con Marte, con Mercurio, y cuando en un día destacado el planeta alumbraba directamente esa luz, un reflejo, entonces de que esos ídolos hablaban y transmitían ciencias, artes y sabiduría, los terafines. En ciertas iglesias hoy en día... Eso como casi parece un cuento, ¿verdad? Actualmente se hace muñequito, algo así, como una estatua hablando y transmitiendo algún conocimiento o algo, pero parece que sí, que sí los animaban, ¿ves? Y los espíritus planetarios para transmitir el conocimiento. En cierta época, sí, se pudo hacer. Ahora no, ya no se hace eso, pero en una época se hizo. Así que eran terafines, ¿no es así, Terafines. Ernesto? Sí, exactamente, terafines. Terafines. En otra parte... Serpientes de sabiduría. Sí. Terafines. Pero terafines con T. Terafines, sí, pero quieren decir serpientes de sabiduría. Okay. Pero dice que eran estatuas que transmitían ese conocimiento. Por eso en los indígenas, cuando yo estuve en Copán, había unas figuras de serpiente, porque la serpiente siempre, en esa época, no siempre, en esa época simbolizaban sabiduría. Y los egipcios se ponían, cuando ya habían logrado el segundo nacimiento, ellos se ponían aquí la serpiente para indicar que ya eran inmortales, que ya habían llegado a conocer la realidad del cada ser. Su parte superior. La serpiente y
terafines, eso es más o menos lo mismo. Bueno, Ok. Con los terafines, en otra parte habla de los colosos de Memón, que después lo va a mencionar, que ellos hablaban y transmitían sabiduría acerca del Nilo, hasta que los musulmanes les escucharon y como nunca habló acerca de Alá, entonces lo destruyeron, como las grandes estatuas de otras partes. Y de los terafines del... ¿Y qué pasó con la estatua de Rhodes? ¿Esa estaba incluida en este? no, ¿O no? eso era No, una eso es otra cosa. belleza nada más, pero Eso no era una hablaba. arquitectura. Ok. Era Memón, las Sí. estatuas en Egipto. Ah, bueno, eso es lo Esas que sí cantaban hablaban. en matutinamente y Esas sí despertaban, hablaban, esas sí hablaban. Sí. despertaban a las personas Ajá. con eso. Bueno. Bueno, no sé. Sí. Ok, Y es los que me confundí. oráculos también, los oráculos se hablaban también. Bueno, Entonces Ok. estamos con los terafines que les hacía el padre de Abraham, que se llamaba Tare, terafines, y que significa literalmente el hacedor de imágenes, el que hacía las imágenes. Estos eran los dioses Cabiris. Otra vez volvemos con los Cabiris, con los arcángeles, con Prayapatis, Sefirotes, etc. Y los vemos que eran adorados, estos Cabiris, por Miqueas. Este Miqueas era un profeta de origen campesino de finales del siglo 8 a.C., denunció a los ricos, a los poderosos, el falso clero, etc. Este es Miqueas. También Miqueas los adoraba y también por los danitas y otros. Los danitas eran descendientes de una tribu de Dan, se llamaban un hijo y venían los danitas, las 12 tribus. Y otros adoraban a estos terafines. Esto está en la Biblia, Jueces, capítulo 17, 18, etc. Los terafines eran idénticos a los serafines. Aquí vemos la similitud que estaban comentando. Los terafines idénticos a los serafines. Estos eran seres celestiales, serpientes que tenían 2 pares de alas, adorados por todo el mundo, los serafines. Eran idénticos a los serafines, y esto eran imágenes de serpientes, cuyo origen está en el sánscrito tarpa es serpiente, tarpa, como heredó también el latín, este idioma. La serpiente, que era el emblema de la inmortalidad, que ya han comentado, era un símbolo sagrado para todas las deidades como símbolo de la inmortalidad. Cuando están encima la serpiente, dicen que solo muda de la piel y se rejuvenece. Era un símbolo sagrado de la serpiente, lo adoraban los mayas, Kukulcán, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, Viracocha en Perú, allá en Egipto, en alto y bajo, se ponían serpientes, cobras reales en la frente de los faraones como símbolo, en Oriente también, en Portugal, India. Era un símbolo sagrado para todas las deidades como símbolo de la inmortalidad, y está en nuestro emblema del Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, representa los ciclos infinitos e inmortales. Ouroboros. Dice que el dios Kiyun o el dios Kiván, adorado por... Ernesto, que la K se pronuncia como con S. Y entonces ahí sería Siyun y Sivan. Y está de acuerdo porque lo que está diciendo es hablando de Siva. Así que es interesante saber que la K la cambian por S. Ahora lo va a indicar Sí, en la ajá. lectura, sí, también. Sigue leyendo. Exactamente, estamos con Kiyum, el dios Kiván, que era adorado por los hebreos en el desierto. Dicen que los curaba, había una serpiente que puso de bronce Moisés. Este era Shiva, el hindú. Estamos hablando del destructor, pues el diablo. Era Shiva. Tanto, Y Sivan. era Shiva el hindú, tanto como Saturno, de los romanos. Aquí hay 2 notas. La primera sobre el hindú, hay una cruz, dice: la H séndica de los persas, la H es la S india. Así, Hakta es Sakta, serpiente. Y Hindu, para aquellos, los sendos, es Sindaya. Esto lo dice Wilder, el mencionado Alexandre, erudito neoplatónico que hemos destacado, miembro de la teosófica. Dice que la S se suaviza continuamente a H, transforma desde Grecia a la India, Calcuta, se va suavizando desde el Cáucaso a Egipto, dice Dunlap. Por lo tanto, las letras K, H, S son intercambiables. Entonces, Kibun era Siva, Kibun, Siva, destructor. Y la otra que tanto era Siva, el destructor, como Saturno, el que se los come a todos el tiempo, Cronos. Esto lo dice Winnan en la obra citada, volumen 1, página 167. Ahí termina la nota. Dice: la historia griega muestra que Dárdano, el Arcadio, habiendo recibido como dote, como regalo a los Cabiris, lo llevó a una isla de Grecia llamada Samotracia. Después se celebraron misterios y de allí lo llevó a Troya. Entonces, la tradición griega, este Dárdano,
Dice que era un hijo de Zeus, un hijo de Júpiter y de Electra, una de las Pleiades. Otra es Alción, que está por la constelación de Tauro. Parece que me ocurrió ahí, hermana Leticia, ¿será? Vino una hermana. No sé si será Leticia. ¿Qué es Leticia? Ah, Leticia, ok. Dice, bueno, estamos con Dárdano. Era hijo de Júpiter y de Electra, una de las Pleiades. Ahí está el sol central del universo, que es Alción, en la constelación de Tauro. Esto lo decían miles de años antes los hindúes, y la NASA lo comprobó, que ahí está el sol, que toda la galaxia, todo el universo gira alrededor de ese sol central. Este recibió, pues, de Electra, este Dárdano, recibió como regalo a los Caviris, a los Dianis Chojanes, etc. Y hubo un diluvio en Arcadia, por lo cual él se fue a una balsa, Dárdano, y se hizo rey después. Así que la historia griega menciona a Dárdano, el Arcadio, era una región de Grecia por el Peloponeso. Este Dárdano, habiendo recibido como regalo a los Caviris, lo llevó a esa isla misteriosa, que después se le van los misterios en Samotracia, donde Zeus, aquí ocurrió que Zeus fulminó a su hermano, de Dárdano, se llamaba Yación. Dice que lo mató la tradición con el rayo porque había seducido a Deméter, y fue el fundador mítico de los misterios, este caballero Yación. Fulminado, Samotracia. De ahí, de la isla Grecia, Samotracia se fue a Troya, que no es ni una ficción ni es un cuento, la encontraron después. O sea que Yación sedució a Deméter, que era la madre de Perséfone, y Deméter era una de las esposas de Zeus, ¿no? Más o menos ahí va la tradición, la mitología. Ah, ok. Entonces, bueno, vimos que después que Troya, que no era un invento de Homero, la encontraron tal como él lo describe en la Ilíada, allá está por Turquía, y de ahí se fue Dárdano, de Samotracia, se fue por Turquía hasta Troya. Y fueron adorados. Entre ellos se casó y la palabra Dardano actualmente la consideran como si fuera troyano, porque él se casó y se quedó en Troya, el Dárdano. Exactamente. Bueno, sí. Dárdano, y de ahí se fue a Troya, y dice que los Caviris fueron adorados mucho antes de los días de gloria de Tiro o de Sidón. Aunque Tiro se había construido supuestamente en 2760 a.C., ya mucho antes se adoraban estos Caviris en esas ciudades de Tiro, una ciudad de Líbano, en Fenicia, o Sidón, un gran puerto también de Fenicia. Tiro y Sidón, ya se adoraban estos Caviris. La pregunta nos hace ella, ¿de dónde lo sacó Dárdano? ¿De dónde sacó estos Caviris Dárdano? ¿O quién se los dio a él? Esa pregunta. ¿De quién los recibiría Dárdano estos Caviris? Es que los Caviris es lo más antiguo que hay. Los Caviris es. Dice, es fácil asignar una edad a las ruinas, basándose meramente en evidencia externa de las probabilidades. Esto es lo que hacen los científicos, ¿no? Miran una ruina y dicen, tal edad tiene. Es más difícil demostrarlo. Así exactamente. Mientras tanto, las obras rupestres, que son los trabajos en roca de las grandes cuevas de Rubat, de Peritus en Francia y de Maratos en Grecia, se parecen mucho estas obras rupestres de las cavernas con las de Petra, Baalbek y otras grandes obras etíopes, incluso externamente. Esta Petra es un enclave arqueológico de Jordania, fue capital del antiguo reino de Nabateo y fue fundada en el siglo VIII a.C. por los edomitas. Hoy es uno de los sitios arqueológicos más bellos, una ciudad hecha totalmente en la piedra, unas grandes muestras arqueológicas. Petra en Jordania. También Baalbek que está ubicada, es un santuario fenicio que estaba dedicado a adorar al gran dios Baal. Miren, Baalbek, Baal, el señor. Tiene muchos restos de fabulosos yacimientos arqueológicos, Baalbek. Hoy es el Líbano, Baalbek. Otra es Jordania, y también las grandes obras etíopes que hemos estudiado en otra parte se parecen externamente estas obras de Europa con las de Asia, estas cuevas rupestres, incluso se parecen externamente. Y en la otra mano, o sea, por el otro lado, los científicos, las afirmaciones que hacen ellos, esas aseveraciones de estos incrédulos académicos científicos, esas afirmaciones que hacen de ciertos arqueólogos que no encuentran ninguna semejanza entre los templos de América Central y de Egipto y Siam. Esto es lo que dicen ellos, no se parecen nada. Se han hecho muchos estudios que son bastante idénticas, las pirámides de Egipto, de América Central, Angkor Wat, Camboya, pero estos dicen que no se parecen, estos arqueólogos, estos científicos. Estos dejan al simbólogo, de los símbolos, que está familiarizado con el lenguaje secreto de la escritura pictórica, jeroglíficos, que después Champollion lo descubrió, que quería decir con la piedra Rosetta,
deja a estos simbólogos que están familiarizados con este lenguaje perfectamente despreocupados e indiferentes a esas prerrogativas de los científicos arqueólogos. Ellos ven estos hitos, estas señales de una y la misma doctrina en estos monumentos, que es lo que estamos analizando en otras partes, es la misma doctrina en todos estos monumentos, y lee su historia y afiliación en signos imperceptibles para el científico no iniciado. Está cubierta su mente con el velo de la ignorancia, del egolatrismo, y así dice que estos simbólogos, famosamente dice... Yo creo, Ernesto, también que quizás esa similitud o comunalidad que ocurre en los trabajos de roca o en los monumentos que se construyen o las pirámides, etcétera, etcétera, que tienen todo un conocimiento interno que se va a dar, son influencias que se reciben por los que van a construir todo esto, astrológica, ¿no? O astronómica, que reciben casi simultáneamente a la misma vez y por eso aparecen en diferentes lugares, alejados uno de otro, pero y lo plasman de una manera diferente, pero es simbólicamente representan las mismas principios y verdades que van a transmitir sobre un conocimiento esotérico, ¿no? Tú sabes. Del desenvolvimiento del alma humana. Bueno, Digo yo. es lo Que hay una influencia. La intención de la Blavatsky en Sí. todo esto es que ese conocimiento viene de la India Sí, y que la India con los etíopes esos errantes o nómadas se fueron a otros lugares y fueron impartiendo y fueron llevando este conocimiento y entonces otros lugares también lo fueron recibiendo y se transmitió por todo el mundo antiguo ese conocimiento y viene de la India. sí, chica. Yo veo que hay una progresión, claramente, pero también a la misma vez hay una comunalidad en diferentes civilizaciones que están apartes unas de otras, que reciben como ciertas mismas influencias, aunque la plasman en su Sí, historia, en su claro. arqueología, en su Sí. trabajo Sí, sí. con la naturaleza, a través de monumentos y a través de, Sí, todo de trabajo de roca. los Richie, Lo plasman porque son influencias astronómicas que reciben que toda esa gente, no es solamente transmisión de una raza a otra, sino Sí. también porque pueden recibir esa también, influencia a la y misma vez. también los Richie, los Claro, eso es lo que estoy todo diciendo. eso lo transmitieron, sí, está bien. A través de los Richie o de los Nada, nada que vale la pena se pierde nunca y se va transmitiendo de civilización a civilización. Eso es así. Y siempre está el gobierno interno dirigiendo todo, cómo el conocimiento se va distribuyendo, etcétera, etcétera. Claramente. En lo que pueden. Sí, claro. Está velado, Sí. está velado. Ok, Ángela quiere decir algo y entonces Néstor. Tiene una Puede manito ahí, continuar. sí. Ángel. Perdón, Ernesto, no. Lo que tengo que decir es que basándome en el libro de Leadbeater, El hombre de dónde vino y hacia dónde va, creo que así es el título, no lo recuerdo muy bien. Él dice allí que cuando la inundación o sea, el diluvio que mató a la mayoría de atlantes, como los grandes seres blancos de la gran fraternidad, sabían lo que iba a venir porque era el karma que nos tocaba en esa época. Hubieron 4 diferentes, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Emigraciones hacia las tierras que habían. Una de las emigraciones que hubo fue llevadas por el Manú hacia lo que se conoce ahora como la parte de Arabia, que de allí descienden los árabes actuales, o sea, de todos los kabires y todo lo que hemos hablado, de lo que nos ha leído Ernesto, o de la maestra Blavatsky, fueron llevando, y como eso tardó años, la mayoría de la gente que fueron llegando en esa época fueron muriendo, hasta llegar
a lo que se conoce ahora como el desierto de Gobi. Entonces, por eso había una integración entre los simbolismos, el lenguaje y todo, Claro. porque a medida que pasan los años, el lenguaje también va evolucionando. Claro. Entonces, lo que se hablaba en esa época es diferente y la escritura también fue cambiando. Entonces, por ejemplo, los egipcios sabemos que la mayoría eran atlantes. La maestra Blavatsky dice en la doctrina secreta del tercer tomo que el primer faraón que hubo era en realidad el Manú. Entonces, allí fue que se dio más toda esa escritura y toda la iniciación sagrada que hubo en Egipto y que todavía incluso la hay. Y como decimos, la gran jerarquía, como lo acaba de decir Nana y Eneida, la gran jerarquía blanca hace todo lo que puede dentro de lo que es permitido, ¿no? Sacar a las masas, que somos mayoría de nosotros. Eso era todo lo que quería decir. Gracias. Gracias. Está bien. La parte acerca de estos monumentos está en la misma doctrina en todas partes y lee su historia y afiliación en signos imperceptibles para los impuros, para los no escogidos, para el científico no iniciado. También hay tradiciones, una de ellas habla del último de los reyes iniciados, esto es interesante, que rara vez eran admitidos en las órdenes superiores, los reyes, ¿no? De las hermandades orientales. Este reinó en el año 1670, un rey iniciado. Este rey, decían, Tailandia, fue el que tanto ridiculizó el embajador francés de Louvre como un lunático que había estado buscando toda su vida la piedra filosofal. Este francés Louvre, se llama Simón, nació en 1642, era un diplomático francés en Siam, Camboya, Tailandia, escritor matemático y poeta. Y así ridiculizó a este gran rey que buscó toda su vida la piedra filosofal, uno de los grandes misterios de la alquimia, con el alcajés y el elixir de la larga vida de la inmortalidad, la piedra filosofal que está dentro de nosotros. La tierra del elefante blanco que estaba hablando el día de la pasada, vamos al subtema este. Uno de estos señales misteriosos se encuentra en la peculiar estructura de ciertos arcos de los templos. Ahora entramos mucho con los templos y los arcos, la piedra fundamental, la piedra angular, la keystone en inglés, está en la forma peculiar de la escritura de ciertos arcos en los templos. El autor de la tierra del elefante blanco observa como curiosidad lo siguiente: la ausencia de la clave de bóveda. La clave es la piedra esta, es la última pieza que se coloca en la construcción de un arco, es la que equilibra toda la obra, toda la cúpula. En inglés es keystone. Dice que encontró estos arcos y no encontró esa piedra ahí de la bóveda, la keystone, en los arcos del edificio, y había unas inscripciones indescifrables en los muros, indescifrables para ellos, claramente está. En las ruinas de Santa Cruz del Quiché, o sea, vamos a Guatemala, como estuvimos analizando la pasada, Steven encontró un corredor arqueado, igualmente sin clave de la bóveda, sin esta piedra, tampoco estaba. Este Steven era un explorador, John Lloyd, nació en Estados Unidos en 1805, escritor diplomático, investigó destacadamente a la civilización maya, hizo bastantes expediciones. Y él, igual Steven, igual que el elefante blanco, no encontró esa clave de la bóveda. Al describir las desoladas ruinas de Palenque, tienen muchas estructuras, escalinatas muy bellas, y al señalar y observar que los arcos de los corredores fueron todos construidos sobre este modelo, y los techos en esta forma. Él supone lo siguiente: ya viajó a Palenque, una gran ciudad con restos mayas, encontró esos corredores, esos arcos construidos y los techos de esta forma. Y él supone lo siguiente: que los constructores de estos grandes edificios ignoraban evidentemente los principios del arco. Esa fue la conclusión que sacó por medio de la piedra esta, la piedra central. Y el soporte de los arcos se hizo con piedras que se superponían a medida que se elevaban. Nada de planificación, como ocurre en Ocosingo. Ocosingo son unas ruinas mayas de Chiapas. Y también se encuentra esto entre los restos ciclopeos de Grecia e Italia que hemos estudiado a través de esta obra. Estos restos eran grandes construcciones con grandes piedras y no usaban ningún tipo de cemento ni argamasa. Y ahí están esas piedras todavía. Como en Grecia, Italia y también en Centroamérica, en Ocosingo, en Chiapas. Esto lo dice él, incidencias de viajes en Centroamérica. En otros edificios
aunque pertenecientes al mismo grupo, el viajero encontró la dovela, se llama así, dovela. Esta dovela es la parte del arco, es la clave de la bóveda, de la keystone que faltaba. Qué curiosidad, en unos encontró y en otros no. Lo que es una prueba suficiente de que su omisión de esta piedra en otros arcos, en otros lugares, fue premeditada. Por algo no lo colocaban. No podemos buscar la solución del misterio en el manual masónico, en lo que Elena nos trae ahora, la verdadera masonería. Hay que buscar ese secreto en ese manual masónico. La clave de la bóveda tiene un significado esotérico, oculto, que debería ser, si no lo es, bien apreciado por los altos masones de la alta jerarquía, grados 32, 33 o Rito de York. Ellos sabían por qué. El edificio, tenemos una tradición, el edificio subterráneo más importante mencionado en la descripción del origen de la francmasonería, con ese edificio subterráneo, es el que fue construido por Enoch, dicen ellos, ¿no? El patriarca, que fue una visión donde el patriarca es conducido y guiado por la deidad al interior de 9 bóvedas. Bueno, vemos aquí estamos ya con los masones, vamos a los arcos, la piedra angular, la piedra keystone. Dice, una tradición masónica, la más importante, estaba en un edificio que fue construido por Enoch. Enoch en el glosario dice que es el 7º patriarca, escribió un libro de carácter profético, el libro de Enoch, y de gran importancia, donde los cristianos sacaron sus nociones, sus principios sobre los ángeles caídos. Es por Enoch. Dice que Jesús leía mucho el libro, y ahí está la frase célebre del Hijo de Hombre, que es más antigua que Jesús, y que él tanto le gustó, y él lo repetía después en sus sermones, el Hijo del Hombre, no de mujer, sino el Hijo de Hombre. Bueno, está en este edificio construido por Enoch, que fue arrebatado como Elías y como Jesús, se fueron en cuerpo al cielo, entre comillas. Dice que este patriarca tuvo una visión donde él fue conducido, fue guiado por la misma deidad al interior de 9 bóvedas celestiales, no en la visión. Después, con la ayuda de su hijo Matusalén, él construyó en la tierra de Canaán, en las entrañas de la tierra, construyó él 9 apartamentos, 9 aposentos, según los modelos que le fueron mostrados en la visión. O sea, tuvo ese sueño, esa visión, y lo quiso representar en la tierra, en un edificio subterráneo con 9 bóvedas, que está muy interesante. Y de cada una de estas bóvedas, de estos aposentos, estaba techado con un arco. Volvemos al arco. Y el vértice de cada uno de estos arcos formaba una clave de la bóveda, la keystone, la piedra fundamental, la última. Y en esta piedra se había inscrito en ellas los caracteres milagrosos, miríficos, estaban escritos en esos 9 arcos que él vio, cada uno de estos caracteres miríficos. Mirífico es maravilloso, milagroso, es el nombre inefable, es la corona de este poder, el nombre inefable, estos caracteres los representaban, es el poder, influencia, por ejemplo, de la música, es una de sus manifestaciones, como la música nos cambia nuestros estados mentales de conciencia. Esto es una de las pequeñas partes de ese poder que está oculto, con el nombre inefable, estos caracteres míticos que estaban en esos arcos. Además, representaba uno de los 9 nombres sagrados, uno de los 9 nombres, tenía 9 letras, trazados con caracteres emblemáticos, como el emblema de la sociedad, de los atributos por los cuales la deidad era, según la antigua francmasonería o libre pensadora, era la deidad conocida por los hermanos antidiluvianos, por los atlantes, por ejemplo. Eso es lo importante de ese nombre de 9 letras, que no lo vio una visión y después lo representó en esos arcos. Bueno, el otro explorador encontró estos arcos y unas inscripciones que no podía entender, por ahí para la razón. ¿Y cuáles son esos 9 nombres o es el 9 representativo de Los atributos de la deidad. diferentes cosas? Los atributos de la deidad, seguro. Bueno, yo tengo, sí. No, son nombres poderosísimos que el humano que los encuentre tendría un gran poder. Uno de ellos, dice ella, que sería casi un Dios todopoderoso aquí en la tierra, dice uno de esos nombres, nombre inefable, por eso que no es impronunciable con las lenguas vulgares. Sí, porque la señora Blavatsky también menciona que el 9 es representativo del número de la humanidad también, pero no sé si tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, está bien, entonces son nombres inefables y que tienen un gran poder. Okay. Atributos
Mira, dice los atributos por los cuales la deidad era. O sea, que es los atributos de la deidad. Atributos de la deidad. Exacto. Caracteres emblemáticos de De los la atributos por los cuales la deidad era. Ok. En el tomo cuarto de esta obra magna, ella dice que uno de esos nombres ocultos, sagrados, estaba oculto en la Mongolia, en la Tartaria y en el Tíbet. Por eso que después fueron misiones políticas, regímenes allá que hicieron expediciones para encontrarlo, pero no lo encontraron. Los atributos por los cuales la deidad era conocida, según la antigua masonería libre pensadora, era la deidad conocida por los hermanos antidiluvianos, por los atlantes, hombres poderosos. Entonces, por el mal uso que hicieron los hombres en esa época, entonces se les cerró el tercer ojo y la glándula pineal se les atrofió. Entonces, Enoch construyó 2 deltas de oro más puro. Viene la tradición masónica de los 2 deltas, que eran triángulos de oro, 2 deltas, del oro más puro, y construyó esos triángulos y trazando 2 de los misteriosos caracteres en cada uno, puso 2 letras en uno y 2 letras en la otra, colocó uno de estos deltas en el arco más profundo de ese edificio que estaba construido con Metusalén. El 9º arco colocó esos 2 atributos. En el 9º arco lo colocó en el triángulo y el otro se lo confió a su hijo Matusalén. O sea, ya formaron los 4. Comunicándole al mismo tiempo otros importantes secretos hoy perdidos por la masonería. Y así, entre estos secretos arcanos, ya lo vamos a comentar, es interesante que puso 2 en un lugar en ese edificio que es objetivo, y el otro lo aprende por iniciación el neófito, que es el que le dio supuestamente Matusalén de labio a oído. Y ahí dice que, bueno, se encuentran otros grandes secretos perdidos hoy por la masonería, y así, entre estos secretos arcanos, ahora perdidos para sus modernos sucesores, los masones, se pueden encontrar también el hecho de que las piedras angulares que estamos analizando, las dovelas estas piedras angulares, se utilizaban en los arcos, solo en ciertas partes de los templos, dedicados devotamente a propósitos especiales. Es por eso que los exploradores los encontraban en otros edificios y en otros no, eran porque eran adorados en templos devotamente edificados a propósitos especiales. Escriben letras de poder como conjuros, hechizos, encantos en los edificios, o después construían gárgolas para alejar malos espíritus. Otra similitud que representan son los restos arquitectónicos de los monumentos religiosos de cada país, que ya lo hemos comentado arriba, porque se parecen estos restos arquitectónicos. Se puede encontrar la identidad de todas las partes, cursos recorridos y las mismas medidas. Templos egipcios, Tianizar, Tikal, etcétera. Las mismas partes, cursos y medidas. Todos estos edificios pertenecen a la época del nombrado Hermes Trismegisto. Todos estos antiguos edificios del mundo pertenecen a esta época, nos dice ella. Hermes Trismegisto, 3 veces grandes, dice que es el más misterioso de los dioses, Dios de la sabiduría. De la escritura. Víctor, ahí el micrófono, por favor. Dice, Dios de la sabiduría. La ratica. Mira, polvo, ya le hice. Oh, ok. Así que no vayan a tocar. Sí, está bien. Ya les hice el polvo. Ok. Sigue. Estamos, Hermes era el más misterioso de los dioses, era el dios de la sabiduría, de la escritura sagrada, de los jeroglíficos, de la ciencia y la magia, el dios de las artes, del juicio y los muertos. Se representaba a Hermes como Anubis, el cabeza del chacal, más el ibis, el cabeza del pájaro, que en ese era el Lipica que todo lo escribe. Todos los pensamientos, todas las palabras y las acciones, un Lipica era también Hermes, 3 veces grande. Todos los monumentos religiosos pertenecen a la época del gran Hermes Trismegisto. Y por muy moderno o antiguo que se parezca al templo, se ha descubierto que sus proporciones matemáticas se corresponden con los edificios religiosos de Egipto. La gran verdad, en las mismas medidas, con todos esos arquetipos de los monumentos, templos de los egipcios. Hay una disposición similar de patios, adaitas, pasajes pasadizos y escalones o escalinatas. Los patios lo hemos visto, bueno, en los recorridos de la gran ciudad de Tebas, Karnak, Nakotubat, Copán, etcétera, Chichén-Itzá. Ernesto. No, Mamá lo quiere que yo quiero decirte es que
en donde se puede conseguir alguna orientación, no mucha. Es en el libro que escribió Leadbeater también, la ciencia sagrada. La ciencia de los sacramentos. De los sacramentos, la ciencia sagrada de los sacramentos. Bueno, ahí las construcciones de las iglesias, todas tienen las mismas proporciones y están inclinadas, el altar tiene que dar para el este, el oeste tiene que ser que refleje algo de sabiduría, el, el sur es como la parte más acabada y, y el y el norte es como el sacrificio. Entonces, eso hay que estudiarlo con mucha paciencia para darse cuenta de lo que se nos dejó, porque todo eso ha ido cambiando y le han hecho modificaciones, pero algo queda. Eso era todo lo que quería decir. Exactamente, la ciencia de los sacramentos. La descripción de todo, que entra por una puerta el sol, a levantarse, en oriente, la otra puerta a la otra, etcétera. Que tienen Ajá. una mismo Ahí conocimiento. puedes encontrar algo. Ujú. Entonces, todo esto derivan de los edificios egipcios con las mismas proporciones de los patios y el adaita. El adaita es hoy en día el santo de los santos de los templos paganos. Nombre dado a los recintos secretos sagrados de la cámara interior de los templos, interior, donde ningún profano podía entrar. Hoy en día es el sagrario de los altares de las iglesias cristianas, el santo de los santos. Ella le dedica un capítulo muy interesante, la doctrina secreta, el tomo de la ciencia y la simbología a los adaitas, santo a los santos. Lo mismo en estas medidas, los pasadizos, pasajes, escalones, escalinatas de estas grandes ruinas de los mayas, por ejemplo, Ciudad del Sol. Por lo tanto, a pesar de cualquier diferencia en el estilo arquitectónico, es una inferencia, una deducción justificable que en todos se celebraban los mismos ritos religiosos similares. ¿Qué conclusión? Todos celebraban estas iniciaciones secretas, estos ritos religiosos similares. Dice el doctor Stuckley con respecto a Stonehenge. Ya vamos a una de las maravillas, Stonehenge. Este doctor Stuckley, se llama William, nació en 1687, era un británico, british, era un gran anticuario, le gustaban las cosas antiguas, médico, clérigo, arqueólogo. Publicó más de 20 libros de arqueología, el doctor Stuckley. Dice él con respecto a Stonehenge, esa maravilla, esta estructura no fue construida, erigida bajo ninguna medida romana de la ocupación que hicieron después de la Galia a la Britania, a los romanos. No fue construida con ninguna de esas medidas romanas, Stonehenge, él la estudió bastante. Y esto se demuestra por el gran número de fracciones que dan la medida de cada parte según las escalas europeas. Son fracciones, nada exacto, y por eso no fueron por escalas europeas. Por el contrario, estas cifras se igualan, se vuelven uniformes tan pronto como les aplicamos la medida del antiguo codo. Ahí donde todas se hacen similares. Este antiguo codo, una medida que tenían todos los pueblos, que más o menos medía 0,45 desde el codo hasta el dedo de la mano, que se queda muy similar. Cuando se hace esa escala, todo se vuelve uniforme. Esta medida, el codo antiguo, era común entre los hebreos, hijos de Sem, literalmente, hijos de los semitas, los hebreos, y así también como los fenicios del Líbano hoy en día, y los egipcios, que eran los hijos de Can. Tengo esta representación, semitas, de Sem, de Can, egipcios y fenicios, pero que no se llevaban muy bien. Hay diferencias raciales entre los descendientes de Sem, los semitas y los camitas, tanto en características físicas raciales como en sus idiomas. También se encuentran esta medida de la que antes decía que se camina con los codos porque era como medio metro, un poco más pequeño, que, o sea que era todo muy reducido, ¿no? No es una expresión, Sí, una expresión de que debe ser. Era un poco más reducido. Sí, Ahora más porque reducido. el metro El codo más, es más es pequeño. un poquito más grande, 0.55, ¿no? Más que el 0.45. Bueno, nada, un comentario. Sí. En la Gran Pirámide descubrieron los egiptólogos, arqueólogos, un pasadizo, un túnel bastante angosto que el ser humano tiene que ir encogiendo los hombros
y ellos se preguntaban qué significaba ese lugar. Eso simbolizaba el segundo nacimiento, así como el niño sale del útero de la madre, más o menos representaba que estaba entrando o saliendo de la pirámide en una de esas ceremonias de los 2 veces nacidos. Dice, bueno, que estas medidas se usaban los hijos de Sem, los egipcios, los fenicios, los hijos de Can, y también lo usaban los imitadores de los monumentos de piedra sin labrar, y que también eran oraculares. Estos monumentos eran sin esculpir, piedras que supuestamente eran grandes oráculos. Dice que la presencia de los lagos artificiales, como lo describió maravillosamente allá en Camboya, en Siam, en Angkor Wat, o allá en Karnak, esos lagos artificiales que estaban en los templos, y su peculiar disposición entre los terrenos consagrados. Es también un hecho de gran importancia estos lagos. Los lagos dentro del recinto de Karnak y los encerrados en los terrenos de Angkor Wat, los escribimos en otras sesiones, y también los lagos alrededor de los templos de Copán mexicano, aquí ya pasa mexicano, y a Santa Cruz del Quiché. Todos estos lagos se encontrará que presentan las mismas peculiaridades. Egipto, México, además de tener otro significado. Toda la área fue diseñada, trazada con referencia a los cálculos cíclicos, igual que Stonehenge. Todo fue edificado en esos cálculos cíclicos. Eran naros. En las estructuras druídicas se encuentran los mismos números sagrados y misteriosos. Aquí ya entramos con los druidas, que eran una casta sacerdotal que floreció en Bretaña y la Galia, Francia. Eran iniciados que admitían a las mujeres en su orden sagrada y las iniciaban en los misterios de su religión, tan equilibrados como dice Platón. Nunca escribieron sus versos ni sus escrituras, los druidas. Todo lo tenían que memorizar como los brahmanes de la antigüedad. No tenían imágenes ellos ni estatuas de dioses como los parsis, que adoraban el fuego. No tenían ni una imagen, no eran idólatras. Consideraban una impía irreverencia antropomorfizar incluso a los dioses menores. Estaban con el camino correcto, pero no tenían estatuas ni a los dioses menores con forma humana, no lo hacían. Ellos tenían 3 grandes mandatos de su religión, que eran los siguientes. Primero, obediencia a las leyes divinas, importante. Segundo, interés por el bien de la humanidad, el servicio a la humanidad. Y el último, sufrir con fortaleza todos los males de la vida, como los estoicos. Esos eran los druidas. Y se comparan también todos los monumentos, se encuentran los mismos números sagrados y misteriosos de estos druidas, igual que los otros que eran referencia a cálculos cíclicos, etc. El círculo de piedra generalmente de estos druidas consta de 12, 21 o 36. En estos círculos, el lugar central corresponde a Azar, Azón, o el dios del círculo, un dios del círculo, Azón. Cualquiera que sea el otro nombre que se le haya conocido a este dios del círculo. De que la divinidad, dice, tiene el centro por todas partes y su circunferencia ninguna. O sea, que no tiene ningún límite, la circunferencia es el límite del círculo. Dice, los 13 dioses serpientes mexicanos, 13 dioses serpientes, tienen una relación lejana con las 13 piedras de las ruinas druidas. Una relación lejana, 13 dioses con 13 piedras. Y entramos a la Tau y a la cruz astronómica de Egipto, que están bien bellas, destacan en varias aperturas de los restos de Palenque, también allá en México, Guatemala. Está también la Tau de los egipcios ahí grabada. Sabemos que está en el emblema, la Tau dice que pertenecía exclusivamente a los adeptos de cada país. Era símbolo de salvación y consagración. Esta es la gran Tau. La usaban también los chelas hindúes, se la colocaban en la frente a sus discípulos, se la dibujaban a estos chelas de la Tau, que presenta el ser humano, está la T, que es el cuerpo físico, el círculo que ya lanzaca es el espíritu, el ciclo que desciende, y el símbolo astronómico de un planeta. También la cruz astronómica de Egipto, que la hemos representado aquí bellamente, que después la describe en la doctrina secreta, el círculo blanco con el punto oscuro, después en la siguiente página del Pali está el mismo círculo con un punto, ya comenzó la diferenciación, después viene el diámetro que la atraviesa, y después viene la vertical, que está entera todavía. Que la raza todavía es lemures, que todavía no se han profanado con la separación de los sexos. Con esta cruz astronómica, los egipcios destacan en la gran pregunta, ¿por qué está también en los restos de Palenque, esa cruz egipcia? En uno de los bajorrelieves del Palacio de Palenque, el gran palacio, en el lado oeste, esculpido sobre un jeroglífico
justo debajo de la figura sentada, ahí se encuentra un ataúd. Ese jeroglífico al oeste. La figura de pie que se inclina sobre la primera. Uno sentado y otro que se está inclinando de pie. Está en el acto de cubrirse la cabeza con la mano izquierda, con el velo de la iniciación. Es una representación simbólica. Se cubre la mano izquierda con el velo de la iniciación, mientras extiende su derecha con el dedo índice y medio apuntando al cielo. La posición es precisamente la de un obispo cristiano dando su bendición, como hacen ellos, o aquella en la que a menudo se representa a Jesús en la última cena. En este símbolo, la postura samotrágica, como digo anteriormente, los misterios. Estas son escenas dramatizadas. A la izquierda se cubre la cabeza, con la derecha apunta al cielo con el dedo índice y el medio. Pertenecen al obispo cristiano, a Jesús en la última cena se le representa así. Incluso al dios de la sabiduría o aprendizaje mágico, con cabeza de elefante, Ganesha, los hindúes, se puede encontrar entre las figuras de estuco de las ruinas mexicanas, ¿no? Porque tienen también al cabeza de elefante acá. Este dios Ganesha dicen allá que es un hijo de Shiva y de la Parvati, es equivalente a Hermes Top. Es el señor de las multitudes de las divinidades inferiores, las multitudes que están al servicio de Shiva. Es, como el dios de la sabiduría, es el eliminador de los obstáculos. Cualquier obstáculo que tengamos en la vida, hay que pedir sabiduría a Ganesha o Hermes para encontrar la solución. Por eso se pide su auxilio al empezar una empresa, o de mucha importancia, y se le invoca al principio de los libros. A Ganesha, danos sabiduría para tener el entendimiento, conocimiento de estas escrituras, o al emprender una empresa de importancia, al dios que vence los obstáculos. ¿Por qué Ganesha está también en México? Le preguntan, ¿no? En las figuras de estuco, este estuco es una pasta de cal con mármol pulverizado, yeso y pigmentos naturales. Se usa mucho en la decoración de paredes y techos. ¿Por qué está Ganesha en Palenque? ¿Qué explicación pueden darnos los arqueólogos y los filólogos? Volvamos a la ciencia. ¿Qué explicación dan de estos hechos los arqueólogos y los filólogos que estudian las lenguas sagradas de Oriente o cualquier onda? En resumen, dice, ¿qué nos pueden decir de esta hueste elegida a los académicos? Tiene sarcasmo de Elena, esa hueste elegida como el pueblo elegido. ¿Qué nos puede decir de esto, esta hueste elegida de los científicos? Ninguna en absoluto, nada nos puede decir en resumen. En el mejor de los casos, solo tienen hipótesis. Volvemos a las hipótesis, cada una de las cuales es probable que sea derribada por su sucesora, por otra hipótesis que reina soberana sobre el imperio. Es una pseudo verdad, una falsa verdad. Tal vez como la primera hipótesis que hubo al principio, ¿no? Otra pseudo verdad. Ahora, las claves de los milagros bíblicos, ¿dónde los encontramos esas claves? De la antigüedad y de los fenómenos de los días modernos, los fenómenos espiritistas, fantasmas, ¿dónde está esta clave? Los problemas de la psicología, de la ciencia, ¿dónde están las soluciones? O de la fisiología, el funcionamiento del cuerpo, ¿dónde están las soluciones? Y los muchos eslabones perdidos, entre comillas, que tanto han dejado confundidos, perplejos a los científicos últimamente, están todos en manos de las fraternidades secretas. Este misterio debe ser desvelado algún día. Que haya forma de expresión en estos párrafos, las claves de los milagros bíblicos, número 1, ¿dónde están las claves? En las fraternidades secretas. Las claves de los fenómenos de los espiritistas, ¿dónde están? En las fraternidades secretas. Los problemas de la psicología, la fisiología y todos los eslabones perdidos, ¿dónde están? La tienen en las manos de las fraternidades secretas, que solo los puros pueden obtener esos privilegios desde el conocimiento. Este misterio o estos misterios deben ser desvelados algún día, o sea, levantar ese velo también algún día de esos grandes misterios revelados, pero hasta entonces el oscuro escepticismo interpondrá constantemente su sombra amenazadora y fea entre la verdad de Dios y la visión espiritual de la humanidad. Es el gran fenómeno que estaba destruyéndose, comiéndose Occidente, el escepticismo, el materialismo, la incredulidad en la alma propia y la inmortalidad. Van destruyendo las sociedades como un germen, como una epidemia moral. Interpondrá constantemente, dice, ese escepticismo de una sombra, así la describe, amenazadora y fea. Se interpone esta sombra entre quienes, entre las verdades divinas y la visión espiritual de la humanidad. Esta es la sombra que hay que quitar. Y muchos son los que infectados por la epidemia mortal de nuestro siglo, qué expresión tan poética, infectados por esa epidemia mortal de nuestro siglo, ¿cuál es? El materialismo, sin ninguna esperanza.
un materialismo desesperanzador. Todos estos infectados por este materialismo permanecerán en la duda y en una agonía mortal sobre si, cuando el hombre muera, él volverá a vivir de nuevo, en la gran duda que tendrán siempre ellos, aunque la cuestión ha sido resuelta por generaciones de sabios ya desaparecidos. Una gran visión que tiene la realidad. Ese materialismo sin esperanza permanecerán en la duda y en la agonía mortal. Y el hombre, cuando muera, que los estados post-mortem, que va a vivir de nuevo, va a renacer, pero esto lo dice la sabiduría de Oriente, lo comprueba. Y esto ha sido resuelto por grandes generaciones de sabios ya desaparecidos, que han tenido sus legatarios. Y entramos al tema final, que es los enigmas de las esfinges. La esfinge, que es muy proclamada, está el león, un cuerpo humano que decía sus acertijos, y solo los que sabían descifrarla podían encontrar la verdad. La esfinge fue que le dijo aquel que animal nace, camina con 4 patas, a la mitad del día con 2 y al final con 3. Las respuestas están ahí de todo esto, las respuestas están ahí. Pueden encontrarse en los templos de granito desgastadas por el tiempo, de los templos, cuevas rupestres. Ahí están las respuestas grabadas en las pinturas rupestres que hemos analizado, como Baalbek o la otra, etc. Ahí están esas páginas desgastadas por el tiempo, o en las esfinges ya comentadas, o en los propilones y en los obeliscos. Estos propilones eran las puertas de entrada flanqueadas por 2 torres con forma de pirámide, que precede a la puerta principal de entrada de un templo egipcio. Tenía muchas inscripciones, estos propilones, para los templos egipcios. Ahí están grabadas en las esfinges, en estos propilones y en los obeliscos que después se robaron, lo llevaron a Europa. Han permanecido allí durante épocas incontables por el tiempo en roca, escrito. Y ni el rudo asalto del tiempo, ni el aún más rudo asalto de las manos cristianas han logrado borrar sus registros. Que bella expresión, ni el tiempo le destruyó, ni el más rudo todavía asalto a las manos cristianas. Cuando llegaron aquí a América, los católicos vinieron a destruir todos los libros sagrados de los mayas, del Chimbalán, los destruyeron, porque eran obras sagradas, uno de los que sobrevivió. Esas manos destructoras de los cristianos han logrado borrar sus registros, no lo han logrado. Todos están cubiertos con los problemas que se resolvieron. ¿Quién puede saberlo? Todos estos templos, estas esfinges, todos estos propilones tienen problemas que se resolvieron. ¿Quién puede saberlo? Tal vez por los arcaicos antepasados de sus constructores. Ya los construyeron. Ellos saben los enigmas de estas esfinges. O la solución sigue a cada pregunta. Y esto el cristiano nunca podrá apropiarse. En cada pregunta, pues son impuros, están sucios, no pueden tener comunión. Porque excepto los iniciados, realmente los iniciados, en el glosario dice, en resumen, un iniciado es el que ha sido admitido en los misterios, que se le han revelado secretos del ocultismo, es un iniciado. Han sido iniciados por los adeptos de la sabiduría mística de la ciencia, han sido iniciados por ellos en la ciencia misteriosa, sabiduría mística que tanto Elena conoció, nos trajo después. Dice, porque excepto los iniciados, nadie ha entendido la escritura mística todavía, no la han encontrado la clave. La clave llave estaba en manos de aquellos que sabían comunicarse o convulgar con la presencia invisible. Ahí está la llave, está internamente, depende del nivel de pureza de cada ser humano, ahí está la clave, la llave dentro de nosotros mismos. Está en manos de aquellos que sabían comunicarse o convulgar con la presencia invisible, siempre está invisible, pues esa presencia está en todas partes, el rayo de luz, y que ellos habían recibido de labios de la propia madre naturaleza misma sus grandes verdades. Otra forma de iniciación que la propia madre naturaleza le revelaba las grandes verdades, le levantaba el velo. Y así se alzan estos monumentos, ahí se alzan estos propilones, obeliscos, esfinges, etcétera. Son mudos centinelas, mudos guardianes olvidados sobre el umbral de ese mundo invisible. Moradores del umbral, están en ese dintel del mundo espiritual con el mundo físico, están estos mudos centinelas olvidados sobre el umbral de este mundo invisible, cuyas puertas se abren de par en par solo por unos pocos elegidos, desafiando la mano del tiempo, desafiando la vana investigación de la ciencia profana, también la desafía, desafiando los insultos de las religiones reveladas, cristianismo, musulmanes, etc. No revelarán sus enigmas a nadie más que a los legatarios de aquellos a quienes les confiaron el misterio. Qué bella frase
Solo se abren las puertas de par en par a los escogidos, a los elegidos, a los puros. Se abren las puertas de par en par y desafían la mano del tiempo, la vana investigación de la ciencia profana académica, los insultos de las religiones reveladas. Nunca se revelarán sus enigmas a nadie de estos más que a los elegidos, los herederos, los legatarios de aquellos a quienes les confiaron el misterio. Dice en la traducción del PDF, solo descifrarán estos monumentos sus enigmas a los herederos de los iniciados de los misterios. A esos herederos de los iniciados de los misterios se prueban estos. Los labios fríos y petros del otrora vocal Memón, apareció Memón al final, y esta resistente, robusta esfinges guardan bien sus secretos. Labios fríos como son de piedras, pétreos. El otrora es en un tiempo pasado el Memón que hemos comentado, que eran gigantescas estatuas de piedras, se encontraba en la ribera occidental del Nilo, en la ciudad de Luxor. La refinería de Luxor estaba ahí. Hablaban estos colosales hasta que los árabes las destruyeron porque no mencionaron la palabra lajo. Ya habíamos estado en otra parte. Estos labios fríos y pétreos del otrora vocal Memón y de esta resistente, robusta esfinges guardan bien sus secretos. ¿Quién los abrirá sus labios? ¿Quién descorrerá el velo? ¿Quién de nuestros enanos materialistas modernos e incrédulos saducios se atreverá a levantar el velo de la gran diosa Isis? Muchas gracias. Está muy bonito todo, muy Sí, bonito. increíble. Bien, muchas gracias, Ernesto, como siempre. Preparas muy bonito el trabajo. Sí, Muy completo, muy documentado completo. y muy animado también. Y animado, claro. Entonces, A ver si alguien tiene alguna pregunta, un comentario. sí, claro, si alguien quiere, cerrar. porque ya tenemos que cerrar ahora te voy a pedir vino esta niña, Jimena, sí, ella está ahí. está Jimena. ¿Alguien tiene algún comentario? Aquí está esta niña. Jimena está ahí. Para mí son niñas todas. Sí, sí. Está Claudia también, está Leticia. Buenas todas. Todas Sí, son sí, niñas. Ángela. Niñas lindas son todas. Álvaro parece que se fue. Interesadas en conocer. Bueno, cada día gracias más. Ernesto. Víctor parece, está ahí. O sea, parece que tuvo que ir. Así que parece que no hay comentarios. Si no hay comentarios, vamos a hacer la meditación, Jimena, por favor. Ok. Ujú. Ok, nos tranquilizamos, cerramos los ojos, nos relajamos y este pensamiento corresponde al mes de septiembre y es la tolerancia. En una tarea tan grande como este movimiento, nadie debe esperar a encontrar que sus compañeros sean todos condescendientes, intuitivos, prudentes o valientes. Una de las primeras pruebas del autodominio es cuando uno muestra que se puede ser amable, tolerante y agradable con los compañeros de caracteres y temperamentos más disímiles. Uno de los signos más fuertes de regresión es cuando uno muestra que espera que a otros les guste lo que a uno le gusta y actúen como uno actúa. Maestro M. Y hoy es 2 de septiembre y el pensamiento del maestro dice: sé tolerante con los demás. Respeta las opiniones religiosas de los demás si quieres que respeten las tuyas. Maestro KH. Gracias, hermanos queridos. Gracias a Gracias, ti. Jimena. Entonces vamos a hacer la invocación de cierre. Me acompañan, por favor. Antes que cierre, mami, anuncia el próximo sábado. Creo que le Sí. toca a Ángela. Ángela, Sí, ¿verdad? el capítulo 22.
de los adeptos o maestros de sabiduría. Ok. Sí. ¿Estás anotando ahí, Angelita? Sí, voy a anotar. Un momentito. Sí, Ok, anota, Ángela. sí, es el capítulo 22 de la eterna sabiduría de la vida de Clara, Declara cosas. para que sepa, Sí, para estudiarlo antes de que llegue. capítulo Ok. 22. Y también quería decirle, Ok. ahora que están con lo de los anuncios, gracias Elvira y Ángela, que el domingo que viene a las 9 de la mañana, y le mandaré un email con el anuncio que Magali envió recientemente. Voy a dar una presentación de PowerPoint sobre las 3 modalidades del ser. Entonces todos están invitados a participar y pueden invitar a sus amistades también y a unirse. Yo les mandaré el El vínculo, enlace. porque el enlace con la información del ID y todo eso. Es por la Federación Interamericana. Interamericana. Y ¿esa es para el domingo o para el sábado? A ver, ella creo Para que el sábado parece que es, Naná. No, es el sábado. domingo. Me parece Para que el puso domingo, septiembre sí. 10, pero bueno, yo voy a chequear de nuevo, déjame ver. Sí, es Porque yo ¿sabes por yo qué te mandé pregunto? un- ¿Por qué Magali siempre hace el Siempre domingo lo dan lo el de domingo, es liberación? verdad, Ángela. El Es el domingo. El sábado le toca a Isis. El sábado Ahí. es Isis. Ok, déjame chequear de nuevo. Ella me Sí, dijo es el domingo 10. Es el Ok. domingo 10, Ana. Tú me habías Domingo dicho que era el 10 10 a 10 de horas de septiembre. México. 10 horas de México, que es, Es domingo. que es a las 9 de aquí de la mañana, ¿no? A Ángela, las 9. A las 9. a las 9. Ok, Sí. yo voy a A mandarle las 9. por email. Ok. Sí. Bueno. Sí, Entonces, porque nosotros entramos en los sábados a lo de Isis ujú. y luego entramos los domingos a lo de Magali, sea quien sea, y Sí. es a las 9.